Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a un nuevo video. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Esla Turkoglu confiesa su amor por Halil İbrahim Ceylan en redes sociales, me hace ser quien soy. Una confesión que ha sacudido las redes sociales y ha despertado la curiosidad de miles de seguidores. La actriz turca Esla Turkoglu, conocida por su talento y belleza, ha sorprendido a todos al publicar un mensaje lleno de amor hacia su pareja, el también actor Halil İbrahim Ceylan. En una historia de Instagram que rápidamente se volvió viral, Esla escribió, "Ven y ven Yapan Adam", una frase que se traduce como el hombre que me hace ser quien soy. Este gesto íntimo y público al mismo tiempo ha encendido las alarmas de sus fans, quienes han comenzado a especular sobre una posible boda o incluso planes de formar una familia. Esla Turkoglu, quien desde su papel protagónico en exitosas series turcas ha ganado el corazón de millones, mostró un lado completamente diferente en su declaración. Lejos de las cámaras y de los sets de grabación, la actriz reveló un sentimiento profundo y sincero por Halil. Según fuentes cercanas, la relación entre ambos ha ido fortaleciéndose con el tiempo, y lo que comenzó como una amistad en el set, terminó convirtiéndose en una historia de amor apasionada. Estoy muy feliz con Halil. Él es mi paz, mi alegría y mi hogar, dijo Esla en una entrevista reciente con una revista local. Estas palabras, aunque sencillas, han dejado una huella en sus seguidores, especialmente entre el público femenino que sigue cada paso de la actriz con admiración. Halil İbrahim Ceylan, por su parte, tampoco se quedó callado. Poco después de la publicación de Esla, él compartió una foto de ambos abrazados con la frase, "Con ella, cada día es un regalo". Esta respuesta, tan cálida y romántica, fue compartida miles de veces por los fans de la pareja, quienes los consideran una de las duplas más queridas del espectáculo turco. Lo más curioso es que, hasta ahora, ambos habían sido muy discretos con respecto a su relación. Aunque se les había visto juntos en algunas ocasiones fuera del trabajo, nunca habían confirmado públicamente que eran pareja. Esta confesión de amor marca un antes y un después, y ha generado una ola de comentarios positivos y mensajes de apoyo. "No me importa lo que diga la gente, Halil y yo sabemos lo que sentimos", comentó Esla en una breve aparición en un evento benéfico en Estambul. Su rostro iluminado y su sonrisa constante hablaban por sí solos. Varias mujeres presentes en el evento se acercaron a ella para felicitarla, y no faltaron los piropos hacia la pareja, "Son tal para cual, se nota que se aman de verdad, ustedes nos devuelven la fe en el amor". Fueron algunas de las frases escuchadas. ChatGPT. Claro, Mednikal Yerden deva metirerekto planda yaklak 12.000 caractero lakak sekilde usatiorum. Guión bajo 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 gui. Esta ola de cariño no solo ha conmovido a la pareja, sino que también ha abierto un nuevo capítulo en sus carreras. Varios productores y directores han empezado a considerar a Esla y Halil como una de las parejas más auténticas y queridas del medio. Lo que podría traducirse en nuevos proyectos juntos en la pantalla chica o incluso en el cine. De hecho, ya circulan rumores de que ambos estarían en conversaciones para protagonizar una película romántica basada libremente en su historia real. Además, el impacto de esta confesión no se ha limitado solo al mundo del espectáculo. Muchas personas, especialmente jóvenes seguidores, han compartido sus propias historias de amor inspiradas por la valentía de Esla al expresar sus sentimientos públicamente. En plataformas como TikTok y Twitter, hashtags como #Esla Halilak y #Ven y ven Yapan Adam han sido tendencia durante varios días. En este contexto, algunos psicólogos y expertos en relaciones han comentado sobre el efecto positivo que puede tener ver figuras públicas mostrando vulnerabilidad emocional. El ejemplo de Esla y Halil puede ayudar a normalizar la expresión del amor sincero y abierto, algo que muchas veces se reprime por miedo al juicio social, comentó la psicóloga clínica Ayse Demir. En una entrevista para un periódico digital.
Por otro lado, las marcas no han tardado en reaccionar. Al menos 3 importantes firmas turcas de moda y cosmética han contactado con la pareja para proponerles campañas conjuntas que celebren el amor real y la autenticidad. Incluso se ha planteado la posibilidad de lanzar una línea de productos inspirados en su historia, bajo el lema Con amor, desde nosotros. El entorno cercano a la pareja también ha mostrado su apoyo. Compañeros de trabajo, amigos de la infancia y familiares han dejado ver públicamente su respaldo a esta relación. En particular, la madre de Esla fue vista recientemente acompañándolos a una cena privada en un restaurante elegante de Estambul, lo que ha sido interpretado como una señal de aprobación total. Uno de los momentos más virales de los últimos días fue cuando un video aficionado captó a Esla y Halil paseando de la mano por las calles del Bósforo, entre risas y miradas cómplices. Las redes estallaron en comentarios llenos de ternura, y algunos fans hasta organizaron encuentros en parques para celebrar el Día del Amor Verdadero. Una iniciativa espontánea que reunió a decenas de personas en varias ciudades. A pesar de toda esta atención mediática, Esla y Halil han mantenido una actitud serena y agradecida. En una reciente aparición en un programa de televisión, Halil comentó: "No planeamos esto. Solo somos 2 personas que se encontraron en el momento adecuado y decidieron caminar juntos". Esla, visiblemente emocionada, agregó: "Lo más hermoso de nuestra historia es que empezó sin expectativas, sin presión. Solo fuimos siendo nosotros mismos, y eso nos unió". La periodista que conducía el programa, al borde de las lágrimas, cerró la entrevista diciendo: "Gracias por recordarnos que el amor sincero aún existe, y que vale la pena celebrarlo". En paralelo, varios fans han comenzado a crear contenido artístico inspirado en la pareja, desde ilustraciones románticas hasta poemas y canciones. Incluso una joven compositora compartió en YouTube una balada titulada El hombre que me hace ser quien soy, dedicada a Esla y Halil, que alcanzó miles de reproducciones en apenas 24 horas. Sin embargo, como suele ocurrir con las parejas mediáticas, no todo ha sido positivo. Algunos sectores más críticos han cuestionado si todo esto es parte de una estrategia publicitaria. No obstante, la sinceridad de las declaraciones, los gestos espontáneos y la ausencia de artificios parecen contradecir esta teoría. Lo nuestro no es una campaña. No necesitamos publicidad cuando lo que sentimos es real, respondió Esla con firmeza en una entrevista breve al salir de un restaurante. A medida que pasan los días, los fans continúan esperando nuevas apariciones conjuntas. Algunos desean verlos juntos en una serie o película, otros simplemente quieren que sigan siendo felices y compartiendo su amor con el mundo. Y mientras tanto, las palabras que lo iniciaron todo, "Ven y ven ya Panadam", siguen resonando en los corazones de miles. Una frase simple, pero poderosa. Un recordatorio de que, a veces, lo más valiente es amar abiertamente. Así concluye este hermoso capítulo en la historia de Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan, aunque para ellos, sin duda, apenas está comenzando. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario sobre esta hermosa historia de amor y compartirlo con tus amigas. Nos vemos en el próximo video con más noticias del mundo del espectáculo.